Cada primer viernes de marzo, miles de visitantes viajan a Catemaco, Veracruz, dispuestos a pagar hasta 2,000 pesos por una limpieza espiritual. Se reúnen en las orillas buscando purificarse, pero para hacerlo, suben a embarcaciones y cruzan un lago donde los niveles de coliformes fecales han superado por un margen masivo los límites seguros para el contacto humano. Es una de las contradicciones más severas en la geografía turística del país. Por un lado, Catemaco se comercializa internacionalmente como el epicentro del misticismo mexicano y un santuario de selva virgen intocable. Por el otro, el agua que se utiliza como telón de fondo para estos rituales de sanación alberga una toxicidad física inmedible, resultado directo de décadas de escurrimientos agrícolas y drenajes no tratados. Los turistas siguen comprando amuletos de protección, mientras que debajo de los muelles, el ecosistema que originalmente hizo famoso a este lugar se asfixia en silencio. El caracol tegogolo, que alguna vez fue el motor económico y el indicador biológico de estas aguas, ha desaparecido casi por completo. La magia se convirtió en un producto tan lucrativo que permitió la destrucción del mismo entorno que la sostenía. Para entender cómo se desvaneció el poder de esta tierra, tenemos que observar exactamente cómo fue fabricado. A finales del siglo XX, Catemaco no era solo un municipio en Veracruz, era el principal retiro ecológico y místico de México. Representaba una promesa exótica donde la selva de los Tuxtlas se encontraba con un lago inmenso, atrayendo desde turistas internacionales hasta políticos de alto perfil. Hoy, la realidad física del lugar cuenta una historia de fractura. Catemaco es la cabecera de un municipio donde más del 80% de la población vive en la pobreza. Las carreteras federales que conectan la región están marcadas por un deterioro profundo que aísla al destino. Sin embargo, la evidencia más cruda de esta caída está en el agua. El tegogolo, un caracol endémico cuya cosecha sostenía a los pescadores locales, se desplomó drásticamente hacia la extinción comercial. La magia de la ciudad no pudo detener su propio colapso ecológico, pero mucho antes de convertirse en un producto turístico, este lugar fue un santuario. Mucho antes de que los autobuses de turismo comenzaran a descender por la carretera federal, Catemaco era un refugio geográfico definido enteramente por su aislamiento. El lago se asienta en el cráter de un sistema volcánico en el corazón de los Tuxtlas, uno de los reductos de selva tropical más septentrionales del continente americano. Para las comunidades indígenas originarias, especialmente los pueblos de ascendencia olmeca y Soque-Popoluca, este entorno no era un destino místico diseñado para el entretenimiento de forasteros. Era fundamentalmente un vasto depósito botánico y un complejo sistema de supervivencia material. La verdadera raíz de lo que hoy se comercializa vagamente como magia comenzó como una profunda comprensión empírica de este ecosistema. Los curanderos tradicionales mapearon meticulosamente las propiedades de cientos de especies de plantas que crecían en la densa humedad de la selva. Utilizaban la corteza del árbol de mulato para tratar fiebres e inflamaciones, la hoja de zorro para severos problemas gastrointestinales y diversas resinas locales para limpiar heridas. Su autoridad comunitaria no provenía del espectáculo teatral, sino de su dominio absoluto sobre una farmacopea natural que dependía de un bosque tropical completamente intacto. Con la expansión colonial española en el siglo XVI, la demografía y las creencias de la región sufrieron una transformación radical. Los frailes introdujeron el catolicismo, anclando su presencia con la Virgen del Carmen, cuya devoción se entrelazó con los rituales preexistentes del agua y la tierra. Simultáneamente, la llegada de africanos esclavizados, forzados a trabajar en los ingenios azucareros y las primeras haciendas ganaderas de la región costera, trajo consigo prácticas caribeñas y africanas de sanación y protección espiritual. El resultado fue un sincretismo extraordinariamente denso y específico de esta geografía. La herbolaria indígena milenaria, la rígida iconografía católica y los métodos de sanación africanos se fusionaron de manera orgánica.
era un sistema cerrado y utilitario. Los pescadores y campesinos locales acudían a estos curanderos para tratar desde mordeduras de serpiente hasta el espanto, pagando a menudo con trueque. En ese entonces, el lago proporcionaba un sustento inagotable, incluyendo miles de toneladas de caracol tegogolo fresco, mientras que la densa selva funcionaba como un filtro natural que purificaba el agua y como una farmacia comunitaria gratuita. Durante siglos, este conocimiento orgánico y el delicado equilibrio ecológico que lo sostenía permanecieron como una práctica estrictamente local, hasta que el mundo exterior se dio cuenta de que todo esto podía ser empaquetado y vendido. Durante la primera mitad del siglo XX, el aislamiento de Catemaco comenzó a romperse con la llegada de la carretera, pero la economía local seguía limitada por la escala de su pesca y la demanda puramente regional de sus curanderos. La transformación de una comunidad pesquera tradicional en un epicentro nacional de turismo no ocurrió de manera espontánea. Fue el resultado de una estrategia deliberada de comercialización que empaquetó tanto el misticismo como la selva para el consumo masivo. El primer gran desbloqueo ocurrió en 1970. Un brujo local, Gonzalo Aguirre, aprovechando la creciente atención mediática sobre la cultura esotérica en México, organizó el primer Congreso Nacional de Brujos. Lo que antes era un ejercicio discreto de medicina tradicional se convirtió de la noche a la mañana en un espectáculo público diseñado para la prensa, la televisión y los visitantes urbanos. La fecha elegida, el primer viernes de marzo, se fijó en el calendario institucional como un hito anual. De pronto, la fe y la curiosidad de miles de personas comenzaron a generar una derrama económica inédita en la región. Sin embargo, la magia por sí sola no bastaba para sostener una industria turística permanente durante todo el año. Para retener a los visitantes más allá de las fechas festivas, los promotores locales y las autoridades comprendieron que debían convertir la geografía del lago en un parque de atracciones viviente. La selva de los Tuxtlas ya era un atractivo visual, pero requería un gancho exótico accesible para los recorridos en lancha. En 71, se ejecutó una de las intervenciones más insólitas en la historia ambiental de la cuenca. A través de un proyecto de investigación del Instituto de Biología de la Universidad Veracruzana, se introdujo una colonia de macacos rhesus, macaca mulata, traídos directamente de Tailandia. Los primates fueron liberados en la isla de Tanaxpillo, una pequeña formación rocosa en el lago que carecía de mamíferos nativos de ese tipo. Casi de inmediato, la isla fue rebautizada en la narrativa turística como la Isla de los Monos. La maniobra funcionó con una precisión comercial absoluta. Los lancheros locales formaron cooperativas organizadas, fijando tarifas por recorrido que llevaban a los turistas desde el muelle del malecón directamente a observar simios asiáticos, nadando en un lago volcánico mexicano. El espectáculo era artificial, pero la infraestructura económica que creó fue completamente real. A lo largo de la década de 1970 y principios de los 80, el flujo de capital transformó la fisonomía urbana de la cabecera. Se construyeron hoteles sobre el malecón, se multiplicaron los restaurantes a la orilla del agua, especializados en la preparación de mojarras y tegogolos, y las casas del centro abrieron locales dedicados exclusivamente a la venta de amuletos, hierbas, veladoras y servicios de lectura de cartas. La industria cinematográfica, atraída por la imagen de una selva impenetrable y exótica, eligió la región para rodar producciones internacionales, consolidando la percepción pública de Catemaco como un paraíso primigenio. El desbloqueo estaba completo. Catemaco ya no era simplemente un pueblo a orillas de un lago, se había convertido en una marca nacional. El título de Brujo Mayor no era una reliquia milenaria heredada de la época prehispánica. Era en gran medida una invención política y comercial moderna. Cuando Gonzalo Aguirre y otros líderes esotéricos consolidaron esta figura en la década de los 70, no solo centralizaron la autoridad espiritual, sino que crearon un monopolio económico. Entendieron que la magia podía estructurarse como un sindicato o una cámara de comercio. Establecieron tarifas,
definieron jerarquías públicas y, lo más importante, se aliaron orgánicamente con el poder político de la época. El gobierno municipal de Catemaco y las autoridades del estado de Veracruz observaron el fenómeno y tomaron una decisión pragmática. En lugar de marginar o censurar estas prácticas como simple superstición, las institucionalizaron. La Secretaría de Turismo Estatal comenzó a imprimir folletos oficiales y a promover el primer viernes de marzo en campañas publicitarias a nivel nacional. Los recursos públicos fluyeron hacia la pavimentación de los accesos principales a la ciudad, la remodelación del malecón y la expansión de la red eléctrica para acomodar a los nuevos desarrollos hoteleros. El Estado no estaba financiando la magia, estaba construyendo la infraestructura de concreto y asfalto necesaria para sostener una industria de servicios altamente rentable. A medida que las instituciones formales abrazaron la marca de tierra de brujos, la naturaleza misma de los curanderos sufrió una metamorfosis irreversible. La generación anterior, que caminaba por la selva de los Tuxtlas recolectando hojas de zorro y resinas, y que aceptaba trueques agrícolas a cambio de curar afecciones físicas, fue rápidamente desplazada. En su lugar surgió una nueva élite de brujos comerciales. Sus consultorios se trasladaron de chozas de adobe y residencias de concreto equipadas con salas de espera, secretarias y aire acondicionado. Ya no intercambiaban favores por gallinas o maíz, exigían pagos en efectivo que por una sola consulta podían superar el salario mensual de un trabajador promedio de la región. El perfil de los clientes también cambió radicalmente. Catemaco dejó de ser el dispensario médico de los campesinos locales para convertirse en el confesionario de la élite mexicana. Políticos de alto rango llegaban en camionetas blindadas desde la capital del país, buscando amuletos de protección electoral y rituales para neutralizar a sus adversarios. Actores, cantantes y figuras de la televisión nacional pagaban sumas exorbitantes por limpias, diseñadas para asegurar el éxito y alejar la envidia. Para estos nuevos clientes, el costo del ritual era irrelevante. Lo que compraban era exclusividad y la promesa de una intervención sobrenatural rápida. El Congreso Anual de Brujos dejó de ser una reunión de conocimiento botánico y esotérico para transformarse en un festival cívico-comercial. El ayuntamiento comenzó a emitir permisos municipales formales para instalar puestos alrededor del lago. Se designó seguridad pública para controlar el tráfico vehicular masivo, y los líderes de las cooperativas de lancheros negociaron acuerdos para garantizar un flujo continuo de turistas hacia la Isla de los Monos y el Cerro del Mono Blanco. La cadena de suministro esotérico transformó el comercio local de manera tan profunda que la demanda de hierbas, lociones, veladoras y amuletos creció a una escala que la selva local ya no podía proveer. Catemaco comenzó a importar toneladas de productos esotéricos manufacturados desde el mercado Sonora en la Ciudad de México, revendiendo mercancía industrializada bajo la etiqueta de misticismo ancestral. El ayuntamiento cobraba impuestos sobre estos locales comerciales, integrando efectivamente la brujería al presupuesto oficial del municipio. La burocracia había domesticado lo sobrenatural. La derrama económica benefició a una cúpula muy específica. Los brujos de mayor rango, los propietarios de hoteles de primera línea y los caciques que controlaban el transporte. Todo el sistema dependía de mantener intacta una narrativa visual. Los turistas pagaban por la ilusión de sumergirse en una selva virgen y purificarse en aguas prístinas. A finales del siglo XX, el arreglo parecía perfecto. Para la década de 1990, Catemaco había alcanzado su máxima expresión física y comercial. La cabecera municipal ya no era un asentamiento pesquero de calles de tierra, sino una máquina de turismo perfectamente engrasada que operaba a nivel industrial. El centro neurálgico de esta prosperidad era el malecón, una franja pavimentada que bordeaba el lago, diseñada específicamente para canalizar el flujo de dinero de los visitantes hacia la economía local. A lo largo de este corredor de concreto,
Decenas de restaurantes competían por la atención de los turistas, ofreciendo platillos que dependían enteramente de la salida del ecosistema lacustre. Las mesas, cubiertas con manteles de plástico brillante, se llenaban de mojarras al tacho gobi y, sobre todo, de toneladas de tego golo fresco preparado en cócteles. Los lancheros, organizados en cooperativas cerradas que operaban con la precisión de un sindicato de transporte, despachaban embarcaciones desde los muelles cada pocos minutos. El sonido estridente de los motores fuera de borda reemplazó el silencio de las canoas tradicionales, creando un zumbido constante sobre el agua que comenzaba al amanecer y no terminaba hasta mucho después del atardecer. A unas cuadras del agua, la Basílica de Nuestra Señora del Carmen dominaba el horizonte urbano. Este templo, con su imponente cúpula y su estructura sólida, no solo era el centro de la devoción católica regional, sino un pilar fundamental en la economía local. Durante las festividades de julio, la basílica atraía a miles de peregrinos, muchos de los cuales participaban en una coreografía comercial no escrita. Primero asistían a la misa, depositando efectivo en las alcancías del templo, y luego descendían hacia el malecón o los consultorios esotéricos para complementar su fe con amuletos y limpiezas energéticas. La religión institucional y la brujería comercial no competían. Operaban de facto como dos departamentos complementarios que compartían exactamente la misma clientela. El espacio público del centro histórico fue modificado para sostener esta masiva carga de ocupación. Los autobuses de pasajeros foráneos provenientes de la Ciudad de México, Xalapa, Puebla y el puerto de Veracruz saturaban las calles estrechas, descargando familias que buscaban el contacto prometido con una naturaleza milenaria. Los hoteles que surgieron frente al lago no ofrecían un lujo de 5 estrellas, pero mantenían tasas de ocupación tan altas durante las temporadas fuertes que garantizaban nóminas estables para cientos de recamareras, cocineros, meseros y guías. Más allá del casco urbano, la infraestructura turística se extendió hacia las orillas selváticas del lago, capitalizando la ilusión de la virginidad ecológica. El ejemplo más sofisticado de esta expansión fue la consolidación de reservas ecológicas como Nanshiaga. Diseñada como un refugio ecoturístico premium, ofrecía a los visitantes urbanos una experiencia controlada de la selva tropical. Los turistas caminaban por senderos de madera elevados sobre el suelo húmedo, bebían agua fresca en vasos hechos de hojas y pagaban tarifas elevadas por sumergirse en baños de fango mineral, convencidos de que estaban absorbiendo la pureza intacta de los Tuxtlas. El éxito de estos complejos periféricos dependía enteramente de la estética de lo prístino. Los visitantes pagaban por la ausencia visible de modernidad industrial, aunque esa misma ilusión fuera mantenida operativamente por bombas de agua, generadores diésel y suministros traídos diariamente en camionetas por la carretera federal. Todo en Catemaco estaba escenificado para vender autenticidad. En el lago mismo, la isla de los monos se había consolidado como el ancla visual de cualquier recorrido. Las lanchas rodeaban el pequeño islote mientras los guías alimentaban a los macacos asiáticos con frutas y botanas, asegurando que los animales permanecieran en las ramas más bajas para ser fotografiados. La biodiversidad no era tratada como un ecosistema frágil, sino como un inventario de exhibición perpetua. Durante estos años de máximo esplendor, la economía local parecía invulnerable. El municipio operaba bajo un arreglo tácito en el que cada sector extraía riqueza del mismo entorno. La iglesia recolectaba donaciones, los brujos cobraban por rituales, los restauranteros vaciaban el lago de caracoles y los hoteleros empaquetaban el clima tropical. El dinero circulaba con una velocidad asombrosa, pasando de la cartera de un turista a las manos de un lanchero, y de ahí al mercado municipal para sostener a otras familias. Para el visitante que se paraba en el malecón en una tarde despejada, mirando las embarcaciones cruzar la superficie del agua mientras el sol se ponía detrás de las montañas, Catemaco se sentía como un paraíso inagotable. El flujo de visitantes parecía garantizado por la agresiva promoción nacional
y los recursos biológicos se percibían como infinitos. Se sentía como un paraíso, pero los cimientos ya se estaban pudriendo. Era la medianoche del primer viernes de marzo a finales de la década de 1990. En el malecón de Catemaco, el aire era espeso, saturado con el humo de la resina de copal, el tabaco crudo y el aguardiente escupido sobre brasas ardientes. El sonido del agua golpeando el concreto era ahogado por el rugido constante de decenas de motores fuera de borda. Cientos de lanchas cortaban la superficie oscura del lago, transportando a multitudes hacia el Cerro del Mono Blanco para los rituales principales. En las embarcaciones privadas, figuras políticas y celebridades de la capital viajaban escoltadas por guardias, pagando por ceremonias exclusivas, mientras que, a pocos metros, familias de clase trabajadora se apiñaban en botes colectivos, todos integrados al mismo mercado de la fe. A lo largo de la orilla, las fogatas iluminaban los rostros de los brujos comerciales que recolectaban billetes de alta denominación antes de iniciar cada invocación. Las luces de los hoteles brillaban a su máxima capacidad, reflejándose sobre un cuerpo de agua inmenso que parecía absorber todo el peso de las ambiciones humanas. Para cualquiera que estuviera parado en ese malecón, observando esta economía frenética, impulsada por el fuego y la devoción, el arreglo parecía indestructible. Catemaco había logrado lo improbable, había mercantilizado lo invisible y construido una ciudad próspera sobre ello. Pero la magia no pudo proteger el agua. Todo el modelo económico de Catemaco descansaba sobre una contradicción fatal. La ciudad se comercializaba internacionalmente como un santuario ecológico intacto, pero a espaldas de los turistas, las autoridades locales y estatales permitían una extracción agrícola masiva. Mientras los guías vendían recorridos por una selva virgen, miles de hectáreas de la biosfera de los Tuxtlas estaban siendo taladas sistemáticamente para expandir los pastizales de la ganadería extensiva. Al destruir la cobertura forestal, el municipio eliminó el filtro de agua natural más importante de la región. Sin los árboles para retener la tierra y purificar los escurrimientos, el ecosistema lacustre quedó completamente expuesto. Los fertilizantes químicos, los desechos de ese ganado y el drenaje crudo de una cabecera municipal en rápida expansión comenzaron a fluir directamente hacia la cuenca cerrada del lago. El turismo demandaba pureza, pero la economía regional financiaba la contaminación. La factura por décadas de negligencia estaba por cobrarse, y los primeros en pagarla serían aquellos que vivían sobre el agua. La factura ambiental por esta extracción no fue pagada por los promotores turísticos ni por los políticos que visitaban el centro. Fue cobrada directamente a las comunidades pesqueras locales. Durante generaciones, la biodiversidad del lago no fue un simple telón de fondo para rituales mágicos, era el motor de supervivencia económica del municipio. El tegogoló, un caracol de agua dulce endémico de esta cuenca, constituía la base absoluta de la dieta y el comercio local. En la década de los 80, coincidiendo con el apogeo comercial de la ciudad, los pescadores extraían aproximadamente 5,000 toneladas anuales de este molusco. Era una fuente de ingresos confiable y aparentemente inagotable que sostenía a cientos de familias que operaban completamente al margen de la industria del esoterismo. Sin embargo, a medida que los escurrimientos de fertilizantes, los desechos ganaderos y el drenaje crudo de la cabecera municipal saturaron la cuenca, la química del lago sufrió una alteración drástica. El tegogolo, una especie altamente sensible a la contaminación microbiana y a la pérdida de oxígeno, comenzó a asfixiarse. La caída fue catastrófica. Las cosechas históricas se desplomaron hasta llevar a la especie al borde de la extinción comercial. Las cooperativas pesqueras que alguna vez financiaron la vida de los barrios ribereños se quedaron con redes vacías y embarcaciones que ya no podían costear. Esta crisis ecológica expuso la cruda desigualdad del modelo de Catemaco. Mientras actores y funcionarios públicos continuaban pagando miles de pesos en efectivo por limpiezas espirituales exclusivas en unas cuantas cuadras de distancia,
El resto del territorio colapsaba en silencio. La riqueza generada por la marca de Tierra de Brujos estaba rígidamente concentrada en manos de una pequeña cúpula, dueños de hoteles, brujos de alto rango y caciques del transporte. Nunca se filtró hacia las zonas agrícolas ni a los campamentos pesqueros. A pesar de albergar una de las atracciones turísticas más famosas del estado de Veracruz, los datos oficiales confirmaron que más del 80% de la población del municipio vivía en condiciones de pobreza y marginación. Los residentes quedaron atrapados en una paradoja cruel. Habitaban un lugar celebrado internacionalmente por su supuesta energía sanadora, pero carecían de infraestructura sanitaria básica y estaban perdiendo sus medios de vida históricos debido a la toxicidad de su propio entorno. Los pescadores vieron evaporarse su economía, desplazados por una industria de la ilusión que los excluyó por completo. El lago estaba muriendo y pronto el mundo exterior tendría la prueba científica e innegable de ello. El declive ecológico de Catemaco pudo haber permanecido como una crisis estrictamente local, un problema ignorado por los turistas y minimizado por el ayuntamiento. Sin embargo, la magnitud del daño era demasiado severa para ocultarse de manera indefinida. El punto de quiebre definitivo no llegó con un desastre espectacular, sino a través de la fría acumulación de evidencia científica que hizo que la ilusión del santuario fuera insostenible. Investigadores de instituciones académicas nacionales, incluyendo la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma Metropolitana, comenzaron a publicar estudios bacteriológicos exhaustivos sobre la cuenca. Sus resultados despojaron al lago de cualquier aura mística. Las mediciones confirmaron que vastas secciones del agua presentaban concentraciones de coliformes fecales y bacterias patógenas que superaban de forma masiva los límites máximos permisibles establecidos por la normativa oficial para el contacto humano. El cuerpo de agua no solo estaba perdiendo oxígeno, se había convertido en un riesgo biológico documentado. Los estudios probaron que la falta de un sistema de saneamiento efectivo en la cabecera municipal garantizaba que el drenaje crudo fluyera de manera constante hacia el mismo lago donde las cooperativas turísticas operaban a diario. La ironía física de estos hallazgos destrozó la narrativa central del destino. El tegogolo y otros moluscos sobrevivientes, al ser organismos filtradores, concentraban esta toxicidad, convirtiendo al platillo estrella de los restaurantes del malecón en un vector de riesgo. Peor aún, los visitantes que continuaban pagando tarifas exorbitantes en el primer viernes de marzo por limpiezas espirituales, sumergiéndose en las orillas para purificar su energía, estaban bañándose literalmente en aguas saturadas de desechos humanos y agroquímicos ganaderos. La ciencia expuso la falsedad de la marca comercial. La naturaleza prístina empaquetada en los folletos de turismo simplemente ya no existía. Ningún ritual esotérico podía revertir la toxicidad bacteriológica del agua, y la reputación de Catemaco como un paraíso de sanación natural sufrió un golpe irreversible frente a la opinión pública informada. Una vez que la ilusión de pureza se rompió, otras fracturas a lo largo de la región comenzaron a ensancharse. La caída de la integridad ecológica del lago fue apenas el epicentro de una falla sistémica mucho más amplia. Una vez que la reputación de pureza se fracturó, las vulnerabilidades estructurales que habían sido ignoradas durante el auge comercial de Catemaco comenzaron a acelerar su declive, cerrando las vías para cualquier recuperación real. La primera de estas fuerzas fue la continua destrucción del entorno físico que rodeaba al agua. Mientras el lago se asfixiaba por los escurrimientos agrícolas, la selva circundante seguía retrocediendo. La reserva de la biosfera de los Tuxtlas, el manto verde que definía la identidad visual del destino, continuó perdiendo cientos de hectáreas anualmente frente a la tala clandestina y la insaciable expansión de los pastizales ganaderos. Esto no fue simplemente una pérdida de paisaje. Alteró fundamentalmente el microclima de la región. La densa y refrescante humedad tropical que históricamente caracterizaba a Catemaco
Se dio ante temperaturas más severas y ciclos de lluvia erráticos. La experiencia de la selva virgen, empaquetada para los turistas, se redujo a una serie de parches forestales fragmentados, a los que solo se podía acceder conduciendo a través de laderas erosionadas y potreros pelones. Sin embargo, el obstáculo más letal para el destino fue de concreto y asfalto. El aislamiento geográfico que alguna vez le dio a Catemaco su aura de exclusividad mística terminó por estrangularlo. La carretera federal 180, la principal arteria terrestre que conecta al municipio con el puerto de Veracruz y el resto del país, cayó en un estado de profundo deterioro físico. Décadas de abandono institucional, sumadas al tránsito constante de carga pesada y a las torrenciales lluvias tropicales, transformaron la ruta en un trayecto agotador, plagado de baches y tramos en reparación perpetua. Un viaje que en el papel parecía rápido, se convirtió en una prueba de resistencia logística. Para el mercado turístico internacional y para los viajeros nacionales de altos ingresos, acostumbrados a autopistas de cuota impecables y traslados directos desde aeropuertos, la fricción de llegar a Catemaco se volvió simplemente demasiado alta. La infraestructura dictó el mercado y los visitantes de élite dejaron de venir. Este colapso carretero coincidió con una descomposición más amplia de la seguridad en el estado de Veracruz durante la década de 2010. Aunque la cabecera municipal de Catemaco no fue el campo de batalla principal de los cárteles, la violencia regional esporádica a lo largo de las rutas de acceso proyectó una sombra fría sobre la zona. Los políticos y celebridades que antes llegaban en convoyes para purificarse trasladaron sus retiros a destinos altamente militarizados y privatizados en otros estados. Los mochileros internacionales y los ecoturistas desviaron sus dólares hacia la península de Yucatán o la costa de Oaxaca, donde los gobiernos estatales protegían ferozmente sus corredores turísticos de alto valor. Catemaco quedó abandonado a un mercado drásticamente diferente, un turismo regional de corta estancia y bajo presupuesto. Los visitantes seguían llegando, pero su poder adquisitivo era una fracción del que existía en los años 90. Ya no reservaban estancias de una semana en exclusivos retiros ecológicos. Llegaban por unas horas, compraban un amuleto económico, regateaban el precio de un recorrido rápido en lancha y se marchaban el mismo día. El volumen de cuerpos en el malecón aún era visible en fechas clave, pero los márgenes de ganancia se habían desplomado, dejando a los negocios locales sin el capital necesario para mantener la infraestructura turística. Cada pescador que abandonó su red vacía para vender baratijas chinas en el malecón tomó una decisión lógica. Cada ganadero que taló una hectárea más de selva para mantener la rentabilidad de sus vacas tomó una decisión lógica. Cada hotelero que redujo sus tarifas y dejó de dar mantenimiento a sus instalaciones para atraer a los visitantes de paso tomó una decisión lógica. Pero la acumulación de estas decisiones racionales destruyó el valor del lugar. Catemaco vendió su magia y su naturaleza al mundo, pero el arreglo económico que trajo a los turistas terminó financiando la destrucción del mismo ecosistema que hacía posible esa magia. Los turistas no desaparecieron por completo, pero el destino había cambiado permanentemente. Para quien camina hoy por el centro de Catemaco, las estructuras físicas que definieron su edad de oro siguen en pie, pero su función actual refleja la profunda mutación comercial e hídrica del destino. La infraestructura turística sobrevivió al colapso ecológico, aunque lo hizo operando bajo un estándar de calidad radicalmente distinto. En el lago, las cooperativas de embarcaciones todavía realizan el viaje turístico obligatorio hacia la isla de los monos. Los descendientes de la colonia original de macacos reses, importados directamente desde Tailandia en 1974 para emular una fantasía exótica, continúan habitando los mismos árboles. Sin embargo, la ilusión de estar observando fauna salvaje en una selva prístina ha desaparecido por completo. Los simios ya no buscan sustento en un ecosistema botánico autosuficiente. Su supervivencia diaria depende casi exclusivamente de las bolsas de frituras, chicharrones comerciales y galletas dulces que los lancheros y turistas les arrojan de forma rutinaria sobre el agua turbia.
Estos animales se han convertido en prisioneros biológicos de un lago contaminado que no pueden cruzar, mantenidos artificialmente por una industria que los trata como accesorios de un parque temático en decadencia. Un contraste físico similar define la arquitectura urbana de la cabecera municipal. En lo alto del centro, la Basílica de Nuestra Señora del Carmen se mantiene arquitectónicamente impecable. Sus muros recién pintados, su reloj funcional y sus cúpulas intactas demuestran que la devoción católica y el constante flujo de donaciones y limosnas que la acompaña es quizás la única economía local verdaderamente resistente a las crisis ambientales y de seguridad. Pero basta caminar unas cuadras cuesta abajo hacia la orilla del agua para encontrar el verdadero costo del deterioro. El malecón, alguna vez el vibrante y lucrativo corredor de la riqueza turística, exhibe un desgaste profundo. Las planchas de concreto están agrietadas por la falta de mantenimiento público. Muchos de los grandes restaurantes que antes servían miles de toneladas de tegogolo fresco directamente del agua, ahora operan a una fracción de su capacidad histórica, viéndose obligados a ofrecer menús genéricos, importar mariscos del Golfo o vender porciones sumamente limitadas para mantener viva la memoria de su platillo emblema. Incluso el núcleo de la marca de Catemaco ha sido despojado de su autoridad original. El célebre Congreso Anual de Brujos se sigue organizando puntualmente cada primer viernes de marzo, pero el evento ha cortado cualquier vínculo legítimo con la farmacopea botánica indígena que lo hizo nacer. Hoy en día la celebración opera menos como un centro de sanación tradicional y más como un carnaval cívico saturado de luces de neón y templetes. Los curanderos comerciales despachan desde consultorios anunciados con lonas plásticas impresas, montando espectáculos de fuego fuertemente escrutinizados por cientos de teléfonos celulares. En las calles adyacentes, los puestos ya no venden resinas frescas recolectadas en los Tuxtlas, sino montañas de amuletos de plástico fabricados en serie e inciensos industrializados traídos al por mayor desde la Ciudad de México. La medicina milenaria fue absorbida por la teatralidad mercantil, diseñada para un visitante de bajo presupuesto que busca una fotografía llamativa. Los enclaves físicos de la ciudad no fueron demolidos ni abandonados, simplemente fueron adaptados para extraer el último margen de ganancia de un ecosistema agotado. Catemaco sobrevive, pero es un lugar completamente diferente. El Censo Oficial de Población y Vivienda, publicado por el INEGI en 2020, arrojó una cifra reveladora. El municipio de Catemaco cuenta con 49,851 habitantes. Si uno se guiara exclusivamente por las décadas de intensa promoción turística y la fama internacional de su nombre, asumiría que esta población habita en un enclave de prosperidad. La realidad estadística demuestra exactamente lo contrario. Los datos de medición de pobreza del Coneval confirman que la gran mayoría de estos residentes siguen enfrentando condiciones de alta marginación, careciendo de acceso a servicios básicos, seguridad social o viviendas con infraestructura sanitaria adecuada. La riqueza que fluyó a través del malecón durante los años de apogeo nunca se tradujo en desarrollo urbano integral. En su lugar, el municipio se adaptó a una economía de supervivencia. Hoy en día, la principal fuente de ingresos para miles de familias ya no es la pesca abundante del caracol tegogoló, sino el comercio informal, la ganadería de baja rentabilidad que continúa presionando los límites de la selva y un sector de servicios turísticos fragmentado. El turismo que todavía llega a la ciudad es intensamente estacional. Durante un fin de semana normal, el malecón puede lucir desolado bajo el sol abrasador, cobrando vida únicamente durante las festividades religiosas de julio, la Semana Santa o el infame primer viernes de marzo. Los lancheros, hoteleros y curanderos que quedan se han ajustado a esta nueva realidad, operando con márgenes de ganancia mínimos y dependiendo de un volumen alto de visitantes nacionales que gastan poco. Venden un espejismo ecológico a turistas que están dispuestos a ignorar el color del agua con tal de participar en la leyenda del lugar. El municipio no es un pueblo fantasma,
pero es un territorio definido por el agotamiento de sus propios recursos. Vendió su identidad más rápido de lo que la geografía podía soportarlo. La magia de Catemaco siempre fue, en el fondo, un arreglo económico, y ese arreglo tuvo un costo. Al borde del malecón de Catemaco, el muro de contención de concreto desciende directamente hacia una superficie de agua verde y opaca. A lo largo de casi 2 kilómetros de paseo pavimentado, decenas de lanchas de fibra de vidrio flotan amarradas a pilares oxidados, balanceándose bajo el sol intenso mientras esperan a un volumen de pasajeros que ya no existe. Debajo de los cascos de estas embarcaciones, el lodo se mezcla con décadas de escurrimientos agrícolas y drenaje urbano que bajan desde los cerros talados de los Tuxtlas. En las secciones más cercanas a la cabecera municipal, ya no hay rastro de las 5,000 toneladas de caracol tegogolo que alguna vez tapizaron el lecho del lago y sostuvieron la verdadera economía local. El viento empuja el lirio y el sedimento contra los escalones del muelle comercial. El humo del copal desciende desde la plaza de la Basílica. El agua se oscurece.